Sumauru Wawonaka, buenos días, niños y niñas. Hoy día estamos en la clase número 4, que es sobre decir el nombre de familiares y de uno mismo. Entonces vamos a comenzar con un repaso de la familia. Esto es básico para importante que ustedes lo sepan bien. Entonces dígame, ¿cómo se dice papá en Aymara? Papá es tata. Mamá es mama. Hermana es cuyaca. Hermano, Hilata. Abuelo se dice hachatata y abuela hachamama. El saludo que hemos visto es el más sencillo, que es sumauru, que significa buen día. Entonces, como decíamos, buen día mamá, sumauru mama. Buen día papá, sumauru tata. Buen día hermano, sumauru hilata. Buen día hermana sería sumauru kuyaka. Buen día abuela, Sumauru Hachamama. Y buen día, abuelo, Sumauru Hachatata. Ahora, la clase anteriores habíamos dicho que para decir que algo que era mío, un familiar, por ejemplo, terminamos la palabra con Hawa. Por ejemplo, para decir es mi papá, sería Tata Hawa. Es mi hermano, ¿cómo sería? Hilata Hawa. Es mi abuela, Hachamama Hawa. Es mi mamá, Mama Hawa. Es mi hermana, Kuyaka Hawa. Y es mi abuelo, Hachatata Hawa. Ahora, para preguntar, porque antes afirmábamos que era mi familia, ahora para preguntar si realmente es mi familia, terminamos la palabra para familiar con la sílaba hati. Hati significa es mi papá, es mi abuelo, etcétera. Por ejemplo, acá, Ipu Hati, Ipu es tío, Ipu Hati sería es mi tío. Entonces, solamente para preguntar, terminamos la palabra con Hati. Por ejemplo, es mi abuelo, Hachatata Hati. ¿Cómo diríamos es mi papá? Tata Hati. Es mi hermana, Kuyaka Hati. Es mi mamá, Mama Hati. Es mi abuela, Hachamama Hati. Es mi hermano, Hilata Hati. ¿Ven? Y hoy día entonces la clase número 4 es sobre nombres. Ya, mi nombre y también el nombre de las personas que están cerca mío. Para preguntar cuál es tu nombre, sería Kunasutimaja. ¿Cuál es tu nombre o cómo te llamas? Kunasutimaja, ¿cuál es tu nombre? Uno responde simplemente su nombre de ustedes y la palabra satatua, que significa me llamo. Por ejemplo, esta chiquitita se llama Susan, dice Susan Satatua. Susan me llamo o me llamo Susan. Sería así el nombre y el verbo satatua me llamo. Solamente tienen que cambiar la parte en rojo por el nombre de ustedes. Julio Satatua, Julio me llamo o me llamo Julio. ¿Ya? Detalle, cuando yo termino una palabra con tua, indica que estoy hablando de mí mismo, de yo. Yo siempre termino con el verbo con tua. ¿Ya? ¿Cómo diría, por ejemplo, acá en este caso? ¿Cómo ella diría me llamo Ana? Me llamo Ana sería Ana Satatua. ¿Cómo diría él? Me llamo Pablo. Pablo Satatua. Y ella, ¿cómo sería? ¿Cómo diría me llamo Rosa? Rosa Satatua. Ya, ahora para decir el nombre de otra persona, de él o de ella, de mi papá, de mi hermano, etcétera, ya no va a decir Satatua, va a decir Satawa. Se llama Satawa. ¿Ya? Entonces yo voy a preguntar, por ejemplo, Kunasutipaja, ¿cuál es su nombre? Y este
Esta persona se llama Sergio. Entonces, para responder voy a decir el nombre y después Satawa. No se olviden, cuando hablo de yo, me llamo, es Satatua. Cuando es él o ella, es Satawa. Se llama. Entonces, diría Sergio Satawa. Se llama Sergio. De nuevo, lo mismo que el anterior. El nombre que va a cambiar, va a variar de acuerdo a quién estamos preguntando. Y después la palabra Satawa. Se llama. Cuando es él o ella, la oración, el verbo termina con wa. Cuando soy yo, termina con tua. No se olviden. Por ejemplo, ¿cómo diríamos se llama Marco? Sería Marco Satawa. Recuerden, primero es el nombre, después Satawa. Se llama Pedro, ¿cómo se llama Pedro? Sí, sería Pedro Satawa. Y ella, ¿cómo diríamos se llama Paula? Paula Satawa. Y aquí, ella, ¿cómo diríamos se llama Julia? Julia Satawa. Ahora, terminamos con la despedida, para practicar la despedida con la familia. ¿Cómo nos despedimos de la mamá? ¿Se recuerdan la palabra? Es Hikisinkama. En este caso, Hikisinkama, mama. Del papá, ¿cómo nos despedimos del papá? Hikisinkama, tata. De la hermana, Hikisinkama, kuyaka. Del hermano, Hikisinkama, hilata. Del abuelo, Hikisinkama, hachtata. Y de la abuela, Hikisinkama, hachamama. Esa es la forma de despedir, no se olviden, practiquen eso en sus casas, con sus familiares, cuando se despidan, despídense así, enseñen también cómo se despide uno y también cómo se saluda. Esto es todo por la clase de hoy día, más que nada practiquen también cómo decir el nombre de las personas y de uno mismo. Hikisinkama Wawanaka, hasta encontrarnos, niños y niñas, cuídense.